Buenas noches, esto es el programa de Periodistas de a pie por Rompeviento Televisión por Internet y hoy tenemos un programa dedicado al 100% a los documentales que se está produciendo actualmente no solo en México, sino también en América Latina o en proyectos binacionales. ¿Qué espacio están ocupando los medios audiovisuales, los documentales dentro de la comunicación ante medios convencionales que tal vez no están abordando los temas que están abordando estos audiovisuales? Hoy hablaremos sobre la cultura del audiovisual y sobre grupos, colectivos y personas que están abordando desde el periodismo social temas nuevos. Quédense con nosotros. Proyectos documentales es el tema de hoy en la noche. Y pues estamos como siempre, Daniela Rea. Tere, Moni, buenas noches. Y buenas Mónica. noches a todos los que nos miran. Buenas noches, muchas gracias. Mónica González y Daniela Rea, quienes tienen una trayectoria como periodistas en prensa escrita y en periodismo gráfico, pero que también ya están incursionando cada vez más en esta exploración audiovisual. Y como bien lo decías, Daniela, en algún momento, ¿qué espacio están ocupando los audiovisuales, los documentales? Vemos muchos festivales de documental actualmente en México, de muchísimos temas, no solo sociales, de temas de todo tipo, periodístico y todo esto. Pero cuéntanos cómo la ves, cómo fue tu transición de hacer prensa escrita a decidir hacer un documental, en tu caso. Bueno, en mi caso siempre hubo como una inquietud por lo visual. Algún tiempo estuve haciendo mucha foto paralelamente al trabajo periodístico y bueno, lo que ocurrió en esta transición fue que haciendo las entrevistas de personas desaparecidas sobre las cuales se va a hacer el documental, hubo inquietudes que yo sentí que tenían que ser narradas desde el formato audiovisual. O sea, para mí el narrar la ausencia de alguien implicaba forzosamente que yo pudiera hacer uso de los sonidos, de los silencios y de las imágenes. O sea, fue como una cosa más instintiva que reflexionada sobre voy a hacer un documental sobre esto, sino que sentí la necesidad de que esa historia se tenía que contar a través del formato audiovisual. Y pues en eso estamos empezando un proyecto, un documental que se llama En algún sitio, y pues ahí vamos, ¿no? ¿Qué les parece si vemos un fragmento de este teaser para conocer el proyecto y también para saber cómo podemos colaborar desde donde estemos a que se sigan produciendo este tipo de trabajos, que eso es algo muy importante? Ahorita regresamos para comentar todos los pormenores, el detrás de cámaras de los documentales. A su abuela la desaparecieron los policías porque era parte de una guerrilla. La guerrilla le declaró la guerra al Estado mexicano y entonces un día se la llevaron. Un día se fue de viaje y unas personas se lo llevaron. Y no sabemos si algún día vaya a regresar.
Me he torturado tantas veces pensando si está muerto, cómo lo mataron, en dónde está, si está completo, si está en pedazos. Hay veces que ni siquiera soporto pensar en eso, pero no lo puedo evitar. Siempre van a tener que estar conviviendo estas dos Alicias, ¿no? La de la expectativa de que un día puede llegar viva su mamá y que otro día puedes pensar, no, pues es que la suerte de todos ellos fue tal. Mientras no tengas la certeza de que esté muerto, mientras no te enseñen un cadáver, para ti siempre va a estar vivo. En eso radica como la maldad de la desaparición, ¿no? Los efectos de la desaparición, la no certidumbre. Del terror que tenía, no quería ni salir de la casa, no del terror de que me fuera a pasar algo, sino del miedo constante, así, irracional, que no te explicas. Cuando salía a la calle y sentía que el aire me tocaba, me dolía el aire, me dolía la piel. Hay un punto en el que uno debe de parar, de seguir con la vida, de no ser un desaparecido de la vida uno mismo. Yo creo que se tiene que defender y reivindicar para los que lo necesitan el derecho al olvido. Y la memoria tendría que ser más un arma de transformación y no como una batalla de memoria, saber cuál es la que impera, ¿no? En algún sitio, una narrativa visual sobre la desaparición forzada, sobre la ausencia y también sobre la memoria. Nos gustaría hablar, por un lado, de los contenidos, de todo este proceso creativo, pero también de todo lo que implica hacer un documental, todos los recursos humanos, materiales y toda la chamba que hay detrás, Dani, de esto. Este es el teaser, es una presentación que promocional del docu, pero bueno, todavía falta hacer el documental. Sí. Es parte de ese proceso, cuéntanos. Unos 2 años, yo creo. Mira, es bien interesante que uno cuando empieza a trabajar, y Mónica también lo sabe, porque si bien Mónica ha hecho mucho trabajo fotográfico, incursionar ya en un formato audiovisual que implica imágenes, pero también sonidos y tiempos, es una cosa como mucho más compleja, ¿no? Yo en el aspecto de contenido siento como si ahorita estuviera aprendiendo a leer y escribir otra vez, ¿no? Un nuevo lenguaje en el que tienes que pensar casi a 3 pistas, ¿no? En el sentido de las imágenes, en el sentido de la oralidad y en el sentido de los silencios y los sonidos. Y es súper enriquecedor, o sea, todo el proceso de estar aprendiendo, Mónica también eso nos lo puede comentar, es súper enriquecedor. Y Mi en hijo el tema Jorge de Mario Moreno León. lo que tiene que ver con el proceso de realizarlo, es complejo, o sea, desde entender muchísimas cuestiones técnicas que yo como reportera de prensa escrita no tenía idea, hasta meterte ya en temas de cuestiones legales, por ejemplo, todo el tema de los derechos de autor, todo el tema de registrar tu obra, tampoco tenía como muchas ideas. Y en un tercer punto es el tema de los financiamientos. Afortunadamente, y yo creo que también por eso hemos visto, como tú decías en un principio, una gran difusión y producción de documentales y espacios donde se pueden ver, no solo espacios gubernamentales de foros, sino también espacios cada vez colectivos de gente que necesita, que sabe que se necesitan esos espacios y empieza a difundirlo. Aquí en México hay como 3 o 4 casas de espacios de difusión del cine documental. Entonces, yo lo que creo es que ha habido un acceso a la tecnología que te permite, pues sí, en medio de softwares un poco más fáciles de manejar, ¿no? Para poder cámaras, elaborar equipos, programas. Y las mismas cámaras te ayudan, te han beneficiado o te van auxiliando con los equipos y con las nuevas tecnologías para tener un mejor acceso,
un poco más económico, porque lo que antes era para reproducir o hacer o tirar una película documental significaba una inversión muy grande, ¿no? Ahora también lo es, o sea, no quiere decir que se bajen o se disminuyan los costos, pero es un poco más accesible, y creo que por eso es importante esta parte de que los medios, que estos reporteros, fotógrafos, reporteras, fotógrafas, empiecen a incursionar, a contar las historias un poco más allá de lo que resulta tu trabajo de investigación, y empiece. Pero yo quiero que me cuentes cómo formaste tu equipo, o sea, quiénes forman parte del equipo para hacer el documental, y la manera que estás incursionando, que ahora ya son bastantes los realizadores que están empezando a usar estas redes sociales para conseguir recursos. El equipo lo formé un poco a tientas. Yo estaba como con la idea de, yo había conocido a Alicia, la conocí ya hace tiempo cuando comencé a reportear aquí en México, y siempre de las primeras pláticas que tuvimos, ella me contó como niña cómo fue crecer con la ausencia de su mamá. No tanto el proceso judicial y de militancia que ha llevado en los últimos años con el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía, sino más bien lo que para ella implicó como niña crecer con ese vacío y cómo o con qué elementos ella llenaba esa ausencia. Y me acuerdo mucho de un momento en el que ella hablaba de que de niña había una especie como de túnel en el closet en su closet por el cual ella bajaba, y ahí ella podía relacionarse con su mamá, dejarle cartas, llevarle comida. Y en realidad esto era por lo que hemos platicado, era una necesidad personal de llenar ese vacío, pero también de llenarlo hacia sus amigas, ¿no? Se reían de ellos, se burlaban de ella o le decían que ella no tenía mamá. Y por el otro lado fue la historia de Liliana, que surge en esta guerra contra el crimen organizado. Su esposo desaparece estando ella embarazada. Entonces ella está como que, ¿cómo sobrevive a esa ausencia? Sobre todo cuando la vida está aquí, ¿no? Y por eso ella dice, ¿en qué momento tú pasas a ser también un desaparecido de la vida? Porque eso le estaba pasando con su hijo recién nacido. Y pues bueno, con esas dos historias que son con las que yo empiezo a trabajar, tenía la inquietud y tenía un amigo que había trabajado en documentales con Juan Carlos Rulfo, y que era como un amigo muy cercano con quien sentí la confianza de plantearle el proyecto, y a su vez él me presentó con Gabriel, Mario es él, y me presentó con Gabriel, que es el fotógrafo. Les entusiasmó mucho el proyecto, y pues nos echamos todo el primer año de investigación y entrevistas previas de manera solidaria. Nos dieron un apoyo de IMCINE para la investigación y desarrollo, ya posterior a todo el trabajo previo que habíamos hecho, y ya con esto es que nosotros decidimos arrancar con la campaña del crowdfunding, que hay varios proyectos documentales que se han podido financiar con eso. Una parte, como La Hora de la Siesta, de Carolina Platt, que está por salir, también como Retratos de una Búsqueda, de Alicia Calderón, que también está por salir. Y pues si quieren, en el siguiente segmento platicamos un poco mejor de estos mecanismos de financiamiento o de becas o de... Y vemos otros documentales. Un montón de formas que nos permiten poder acceder a recursos. Claro. Perfecto. Vamos al siguiente corte. Mi hijo Jorge Mario Moreno León. Mi hijo es Melchor Flores Hernández. Mi hijo. Mi hermano fue brutalmente asesinado. Levanté la denuncia. Nadie me hizo caso. Aquí sigo. Sigo buscando justicia. Yo lucho para que lo que me pasó a mí... No te pase a ti nunca. Sí sirve alzar la voz. Así, sin miedo. Se me quita el miedo cuando caminamos todos juntos. Se siente... No sé. Fuerza. Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos. Los necesitamos.
Acabamos de ver dos spots promocionales o dos ejemplos de lo que significa la desaparición forzada y la violencia contra las personas, toda la ausencia y todo el silencio que queda. Y además, uno de los temas que últimamente se han abordado, que es la desaparición forzada, que no es lo mismo leerla que escucharla que verla. O sea, cada medio tiene un lenguaje y una narrativa distinta. Y en ese sentido, esto que acabamos de ver, todo este silencio y estas ausencias, causan un efecto distinto en las personas cuando lo ves, cuando ves esa banca vacía, esa bicicleta, ese cello y toda esa emotividad que a veces el periodismo, por el mismo formato, no alcanzas a, no sé, a transmitir. Hay otros lenguajes que sí. Vimos en el teaser un universo muy íntimo, el universo de la intimidad, de la piel, del tatuaje, del tejer. De alguna manera tejer es una metáfora de tejer redes y de no aislarse, ¿no? Este tema de no aislarse es muy importante cuando hablamos de desaparición forzada y de los grupos que se forman. Bueno, digamos que vamos a hablar ahora de cómo se recaudan fondos, pero como también esta parte de la narrativa que es muy interesante. Pues sí, lo que pasa es que a mí como reportera me había tocado ver mucho la parte política y pública de las víctimas, de los familiares de los desaparecidos, en las marchas, en las protestas, en las denuncias públicas, y yo quería saber qué pasaba con ellos cuando llegaban a su casa y estaban solos, y cómo podías resolver o soportar, y sobre todo, como lo dicen, la no certidumbre es la verdadera maldad de la desaparición, pero eso que te hace a ti como familiar, o sea, ¿qué te obliga a hacer? ¿Qué contradicciones personales, a qué contradicciones personales te orilla? ¿Cómo te puedes plantar tú ante un espejo entre los límites siempre, de esperarlo vivo, de no esperarlo vivo, de querer seguir con tu vida, de sentirte culpable si lo abandonas en la búsqueda? Entonces, yo necesitaba, tengo una necesidad personal como de entender cómo se puede sobrevivir a eso, a esa casi esquizofrenia y a esa ausencia que lo habita todo paradójicamente, ¿no? Y por eso fue que le apostamos, o que le estoy apostando a un proyecto que vaya a esa parte más personal, porque es una necesidad que yo tengo por entender, y porque creo que en mi experiencia como reportera me ha tocado conocer la otra parte. O sea, somos testigos de la impunidad que hay de las autoridades, pero yo necesito, o sea, mi necesidad es como un poco esta parte más personal, por eso fue la apuesta, ¿no? Como dices. Y bueno, Mónica también en el tema que nos plantea Tere, ¿no? Pero tú también sabes cómo es el asunto de los financiamientos, del conseguir fondos, tú que también estás trabajando el web documental. La idea es muy buena, pero y luego cómo financias un proyecto, que eso es algo muy importante, ¿no? Es que creo que una de las partes importantes y que tiene que ver con esto que dijeron de las redes, de tejer, ¿no? El primero es que una vez tú formas parte de este tejido, que ya se fue transformando, ¿no? O sea, ya saliste de contar por medio del reportaje o de la fotografía o de la nota o de la crónica los acontecimientos. Pero exactamente lo que dice Dani, contar el atrás, la casa, cómo sigue la vida, porque no se acaba la noticia ahí, sino te vas adentrando un poquito más, entonces te vas metiendo más al telar, ¿no? Y te das cuenta, íntimo. Ajá, y te vas dando cuenta que se va uniendo más gente, ¿no? Se van uniendo músicos, se van uniendo fotógrafos, se van uniendo realizadores, se van uniendo, y entonces esta transmedia se empieza a elaborar y se empieza a unificar algo o a conformarse algo más fuerte, y es lo que te ayuda a tener, a lo mejor tú puedes ir como dirección, ¿no? O como fotógrafa y dirección, o en el caso de Dani como directora y realizadora, pero lo importante es el trabajo que viene detrás en colectivo, que viene contigo y que te está acompañando. Pero ¿cómo te comprometes con esa gente? Entonces tienes que buscar una manera de financiar tu trabajo para poder, si no terminar el proyecto, por lo menos iniciar, por ejemplo, la investigación, o conseguir dinero para la producción, o empezar a hacer el financiamiento por medio de redes, el llamado. Hay estas nuevas páginas que estamos apenas a nosotros experimentando o adentrándonos para conseguir dinero por medio de que la gente le ponga
$1 o $3 y que se vaya haciendo una vaquita, que así es como yo le llamo. La vaquita virtual. La vaquita virtual, y hay páginas que te dan lo que se recaudó, ¿no? Y te lo dejan, o te ponen como en competencia, ¿no? O sea, conforme vas recaudando, si llegas al límite o al tope que tú pusiste de un inicio en tu proyecto, si tu proyecto vende o compras, ¿no? O sea, si la gente te compra ese proyecto, te va a ir aportando muy chiquito, y además va a aparecer en la parte, hay muchos proyectos que aparecen como productores o como el nombre de toda la gente, ¿no? Que fue aportando, aunque sea $1 o $10, o te mandan una taza, o te mandan una playera, o te mandan como algo que sea un reconocimiento de que estuviste, de que tú aportaste y apoyaste ese proyecto. Creo que es una manera muy buena para empezar a recolectar dinero, sobre todo porque se necesita, y que además los proyectos empiecen a ver luz, ¿no? Después de todo esto. Yo creo que una cosa importante, nosotros ahorita estamos en el proceso del crowdfunding del documental, estamos en la página de Fondeadora, pueden buscar el documental en algún sitio, en la página de Fondeadora por si quieren apoyar, pero además del asunto del apoyo económico que la gente puede dar, lo que hemos visto en esta semana que empezamos, es que hay gente que dice, oye, a mí me gustaría, yo sé hacer tal cosa, ¿no? Como voluntariado. ¿En qué puedo echarles la mano? Yo sé hacer diseño, podría ayudarles con el diseño de la imagen del documental, el cartel, o yo sé poner luces. Entonces, eso, o sea, además del asunto del dinero, es un asunto como de ir conectando con gente que ve tu proyecto, que le interesa colaborar con él, o que cree que es necesario ese proyecto, y en especie, ¿no? Hay apoyos en especie y en mano. Entonces está y eso es muy interesante porque también hacemos como análisis de que más allá del dinero también se requiere los proyectos colaborativos. No solamente se puede aportar con dinero, si se puede aportar con experiencias y con saberes. Y bueno, ahora vamos a ver el teaser de Peregrinando con los Dioses, que es un proyecto binacional, un proyecto México-Colombia, que tiene una narrativa distinta, de otro contexto distinto, y que también está en este proceso de recaudación de fondos. Ellos terminan de recaudar el 22 de noviembre, así que el viernes. Así que mañana tienen como último día para recaudar fondos, para apoyar a este proyecto México-colombiano. Ellos cuando vieron esa película se emocionaron mucho y empezaron a hablar de los Kogis como unos hermanos que hacían también el mismo trabajo que ellos, de cuidar, de pagamento. Se hablaba mucho en la tribu con admiración de ellos, ¿no? Ellos mandaron unas ofrendas de trabajo que ellos hacen espirituales y subimos por esa cuenca a llevar esas ofrendas. Pedimos hablar con el Mama nos mandó a llamar, ya así él nos recibió. Y entonces nos dijo, ¿a qué vienen ustedes? De aquí no pueden pasar. Vayan y regresen a su casa. O esperen, ¿a qué vienen a hacer aquí? Y nosotros abrimos la carta de ingenuidad. Venimos a conocer este templo. Venimos a reverenciarlo. Venimos a dar las gracias porque ustedes existen. Ellos hicieron una carta de invitación mandando a los huicholes. Vayan con el pueblo wurrárica y conecten ese corazón del mundo con este corazón del fuego.
cuando los acompañas en una peregrinación y ves que para leñar el árbol que van a tumbar, para prender sus fuegos, para calentar sus familias, le rezan durante 3 o 4 horas, pues empiezas a tener un entendimiento diferente de las cosas, ¿no? Y la madre naturaleza tiene corazón, tiene vida, tiene pensamiento, y lo que está sacando mucha carbón, y la mina de todo, petróleo, gasolina, y todo están sacando. Entonces no van a hacer verano o no van a llover, porque dicen que lo que vamos a acabar, el mundo va a acabar. El mundo no se acaba, acabamos en las personas, en los humanos. Es importante que se junten esas voces porque, digamos, es la última oportunidad que tenemos de realmente aprender de ahí, de ese conocimiento y de esa cosmovisión que estos dos pueblos tienen. Y lo que tenemos que hacer fuerza, hacer pagamento, porque no se puede sacar en la mina, porque nosotros no queremos que nos saquen mina de carbón de oro, no señor. Más que un encuentro cultural, de diálogos, de saberes, lo más importante que se genera es la activación de esos sitios sagrados. Esa es la labor que hacen allá en Colombia el pueblo Cágaba, trabajo milenario que hace aquí el pueblo Wixárika, para que se escuche su voz, para que nuestra civilización alborotada pueda escuchar su palabra y pueda decir qué es lo que le está haciendo falta al mundo para que agarre su equilibrio, para que volvamos a celebrar la vida. Si viene Picholo, que venga, que lo que vamos a hablar más con la gente, los más caciques mayores, con ganas de encontrarnos. Mucho gusto. El teaser que acabamos de ver es del proyecto Peregrinando con los Dioses, de Lorena Salazar como productora, un proyecto México-Colombia producido por La Sandía Digital, esta casa productora liderada por 7 mujeres que actualmente, Laura Salas, Eloisa Díez, Lorena Salazar, Anaís, y bueno, estas chicas muy activas que actualmente están produciendo un montón de documental y que en esta ocasión nos presentan el teaser, este pedacito de Peregrinando con los Dioses, que es un proyecto que aborda otra realidad, distinta a la que vimos en el teaser del documental de Daniela, que habla sobre los cágabas y los wixárikas, un proyecto de México-Colombia con comunidades que viven cosas muy parecidas, este tema de las mineras, este tema de la explotación de los recursos naturales y también la oportunidad de conocer dos universos distantes y al mismo tiempo conocidos. Esa es otra cosmovisión, nos parece muy interesante. Daniela. Sí, se nos acaba el tiempo. Ya tenemos más documentales. Nada más para retomar algunas cosas rápidas que habíamos comentado, Mónica. Por ejemplo, en el caso de Mónica, que está trabajando en un web documental, y en mi caso con el proyecto de En Algún Sitio, recibimos apoyo del FONCA y del IMCINE para arrancar el proyecto. Los fondos no son suficientes como para completarlo en su totalidad. Por eso es que nosotros, una vez con el apoyo de IMCINE, pudimos tener una base para armar una carpeta, un esquema de producción, para hacer cálculos de nuestra ruta crítica de tiempos, de nuestro proceso de financiamiento en donde más vamos a buscar fondos. Y también porque creemos justo que los compañeros que colaboran con nosotros tienen que recibir también un pago. Entonces, parte de ese dinero de IMCINE nosotros lo utilizamos como para poder hacer esa parte. Como no alcanza para arrancar la producción, es que empezamos con el crowdfunding, ¿no? Que era un poco la pregunta de hace rato de cómo se van tejiendo los financiamientos. En el caso de las compañeras de Retratos de una Búsqueda, también tuvieron apoyo de IMCINE para el guión, entonces tuvieron que ser también una parte fondeadora. Y así es como se van tejiendo los recursos prácticamente en los documentales, ¿no? Sí, digamos que vas agarrando como de varios lugares y convenciendo a varias personas para que te vayan dando y poder financiar el proyecto. Pero creo que una de las cosas importantes es el compromiso que se tiene desde un inicio con tu equipo de trabajo,
de manera colectiva y después, como dices, empiezan a sumarse más gente. En el caso de nosotros, con Geografía del Dolor para SACB, se han unido también a Afrojar 8, que son los músicos, ellos van a hacer la música. Entonces, si bien ahora no tenemos los recursos para pagar la música, después, conforme vayamos pidiendo igual el mismo proyecto para crear algo en redes, una campaña en redes, entonces podremos empezar a pagar esa otra parte, porque hacer estos proyectos pues cuesta mucho dinero, ¿no? Parece fácil, pero incluso en cuanto en cuanto vas consiguiendo los recursos empiezas a disminuir tu tiempo de realización y eso es algo bien importante para nosotros, ¿no? Y pues todos tenemos una chamba, todos tenemos, ¿no? Sí, porque implica viajes, implica viáticos, implica renta de equipo, pero los resultados se dan, los resultados, hemos visto, por ejemplo, acaba de pasar el Docs Forum, el Docs DF, y un poco retomando el teaser de Peregrinando con los Dioses, mucho del material que se presentó tiene que ver también con las explotaciones mineras, muchos tienen que ver con los reclamos de justicia de masacres en Centroamérica, entonces es bien interesante cómo, si bien conocemos el conflicto, el problema que hubo en Wirikuta por el tema de las mineras, la perspectiva que nos está ofreciendo el planteamiento de este proyecto pues es completamente distinto. Entonces ahí es donde es bien interesante ver que el documental o el web documental o la narrativa visual yo creo que nos está dando un espacio de reflexión que se ha perdido mucho en los medios tradicionales, sobre todo en los periódicos que cada vez quieren ser más como iPads o Twitters. Muy concretos, muy escuetos. Sí, o sea, creyendo que la gente no tiene tiempo para reflexionar o para pensar o para leer, ¿no? No sé, Moni, ¿tú cómo ves eso de lo que da el documental a esta reflexión que no da la prensa escrita? Pues vamos a ir a un corte y ahorita entramos en esa polémica. Y también vamos a ver Ciudad Futuro, que es otra realidad, la de Ciudad Juárez, que esperemos que también les guste y que también están en búsqueda de financiamiento. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.
regresamos al programa otra vez. Estábamos antes de mandar a corte, estábamos en esta parte de cómo se está tratando el usuario o el espectador, de qué manera tiene que empezar a ser más interactivo y comprometido con las cosas que ve en la pantalla, ¿no? En un documentaje lineal, ¿no?, que es prácticamente lo que se está haciendo y para lo que se están pidiendo recursos en estas clases de páginas para recaudar con la gente y pedir, esta parte es la parte interactiva donde este usuario está interviniendo para poder recaudar y aportar. O sea, ellos de todos modos, aunque no participen dentro del documental, por medio de estas redes sociales o por medio de estas páginas donde se están aportando, están interactuando, porque están interviniendo para colocar en algo que creen o que les convenció, ¿no? En el caso de los documentales, en París, bueno, en Francia y en Europa en general, o en Estados Unidos, esto del web documental ya tiene varios años, ¿no? O sea, ya tiene unos años, pero apenas están entrando a América Latina, o esta clase de narrativas está apenas entrando, de alguna manera involucrando al periodismo. O sea, antes en Francia ya lo tienen, ¿no?, desde hace un tiempo, pero con el caso de América Latina apenas están entrando como estas nuevas narrativas con medios audiovisuales, con gente que se involucra cada vez de otras disciplinas, y entonces se convierte en un producto mucho más rico porque ya tienes a músicos, a realizadores, fotógrafos y periodistas hablando del mismo tema y tratando de aportar más cosas. Pero por ejemplo, ahorita que mencionas el web documental, que era un poco la pregunta antes de irnos al corte, en tu caso que estás trabajando eso, que eres reportera, fotoperiodista y que estás incursionando en esto del web documental, ¿qué te da el web documental que no te da el proceso periodístico fotográfico normal? O sea, ¿qué nos está dando esto? ¿Por qué es necesario que exploremos estas áreas para...? La interacción de la gente. Si bien te digo, o sea, en esta parte del documental lineal, la gente está participando, como en este caso, de recaudar fondos. En el caso del web documental lo que hace es que te sitúa en un lugar en donde tú puedes decidir qué es lo que quieres escuchar y qué no, pero sobre todo, cuál es la ruta que tú vas a seguir para adquirir información. Y entonces también te puede hacer partícipe de, al final, hacer una participación o poner tu caso, en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, aportar y poner tu caso ahí, o ir adquiriendo más información conforme se va desarrollando la lectura del web. Y en el caso de los contenidos, ¿qué nos dan estas alternativas visuales? ¿Qué nos dan que no tengamos como en la prensa cotidiana normal? Yo creo que mucho más información, porque además en el caso de los web documental puedes dejarlos y después regresas, ¿no? O sea, regresas y te sigues informando, y además el mismo web se sigue alimentando de información. O sea, no se termina y te sales de la sala, o no se termina y cierras el periódico, o no se termina, sino puedes seguir, se continúa alimentando de información para que tú sigas siguiendo, para que te sigas informando, sigas adquiriendo información respecto del tema, ¿no? Que es algo que le viene muy bien al seguimiento, por ejemplo, de las víctimas, o en el caso de este proyecto, ¿no?, de las mineras. O sea, no se acaba la noticia ahí, ni se termina. O sea, ¿cómo cierras un documental que todavía sigue los años y los años con lo que le va a seguir en el tema y con lo que se va a seguir contando, ¿no? Creo que esa es la parte muy rica del web documental, que puede seguirse alimentando de información. Y que también nos habla de cómo los medios se están transformando en distintos formatos, ¿no? Eso que hablan de transmedia, que no solamente es el documental, es la página web, el vínculo a través de redes sociales, y entendidas las redes sociales no como Facebook y Twitter, sino como verdaderas redes sociales donde una persona ve tu documental y dice, yo quiero colaborar en la foto, o yo quiero colaborar en los contenidos, y entonces se van tejiendo estos espacios de donde la persona no solamente es un espectador pasivo, sino forma parte del mensaje. Y estas redes que se van haciendo como trabajos, estos dos videos, o el video que vamos a ver a continuación, es México-Colombia, ¿no? Colombia Regia. Colombia Regia. De los compañeros de Vice, este video lo produjeron ellos, que están haciendo también un trabajo bien interesante en la parte audiovisual. Vamos. En Nuevo León se baila la cumbia.
Vámonos directo a la cumbia. Con una negra y a ritmo de tambor. A Valle Verde me voy bailando, San Bernabé me voy a gozar. Independencia me está esperando, en la Zapata van a bailar. En Monterrey se baila la cumbia y sus colonias van a gozar. Yo les dedico. Desde que estaba chavo empezó la música aquí en Monterrey. Las primeras canciones que escucharon de los vallenatos y Celso Piña. Y ahorita pues ya ha ido una evolución muy grande en todas las agrupaciones. Pues más que nada mi dedicación ahorita es andar de fotógrafo de grupos colombianos y publicidad de los antros. Por mi nombre normal nadie me conoce porque es la verdad más que la gente que es muy allegada a mí, pero pues aquí todo el mundo me conoce por Satanás de la Monterrey, por lo mismo de la... Bueno, este es un video que está en la página de Vice, lo hicieron ellos como parte de una serie de muchos trabajos que han estado haciendo sobre cuestiones culturales en distintas partes de México. Hay algunos sobre escatos, sobre los músicos colombio-mexicanos. La Colombia, sobre todo regios más bien. Colombia regia, con Colombia K. regia. Y bueno, lo que estamos platicando con el tema de los videos, o sea, con el tema de los documentales, web documentales y de las alternativas visuales es cómo están enriqueciendo toda la información o todo el proceso informativo que antes era casi exclusivo de la prensa escrita, prensa televisiva, de la radio, ¿no? Y pues Mónica nos hablabas de eso, ¿no? De cómo le permite a la gente interactuar, cómo le da más espacios de reflexión también, de profundizar en ciertos temas. Yo creo que ganamos todos, porque primero nos dan la oportunidad de narrar las cosas o las historias o los eventos de una manera distinta. O sea, empezamos a narrar con audios, empezamos a narrar y empezamos a incursionar en otras disciplinas, ¿no? Y ahí es donde empieza lo rico, porque igual que en la música, por ejemplo, de Celso Piña, y en esta red que se empieza a crear con este tipo de videos, se empiezan a trabajar desde Colombia, México, y luego se van a Estados Unidos, porque si lo ven completo, ahí ven que no nada más es México, Colombia, México, Monterrey. Sino también Monterrey, sino que también está dentro de DF y está dentro Los Ángeles. Entonces, creo que parte de la ganancia es que tanto el espectador o el usuario, ¿no?, interactúa más con parte de la información, va adquiriendo información y entonces empieza a interactuar un poco más con lo que se le está aportando, con lo que nos están entregando, y nosotros tenemos mucho más oportunidad de trabajar con otras disciplinas. En el caso, por ejemplo, del video que vamos a ver, ¿no? ¿El de Ciudad Futura? El de Ciudad Futura, okay. Igual tenemos otra manera de narrar las cosas y de hacerlo mucho más rico. Y que hay que destacar que este video está hecho por un colectivo de Ciudad Juárez, que no son periodistas, que no son documentalistas, que son chavos y chavas que simple y sencillamente viven en Ciudad Juárez, en Tijuana, en la frontera, viajan y quieren dar a conocer la perspectiva de lo que viven desde su propio sentir, desde la infancia, desde lo que ellos vibran. Y les invitamos a ver también este tráiler del documental Ciudad Futuro. ¿Qué rollo, carnal? ¿Identificaciones? ¿De qué o qué? ¿Son mexicanos? Sí, mexicanos todos, cuaritos. Es una revisión de migración. Órale, si quieres te cantamos el himno, carnal, todos somos mexicanos. ¿El presidente de la República? Ahorita el pinche Peña Nieto, culero. Pásale, pues, traigo un infierno muy dentro de mí, que va a estallar, que va a estallar. Voy a cantar un corrido de mi tierra, Ciudad Juárez, bella ciudad fronteriza, puerta de nuestra nación. Estoy viva, estoy viva. Son de Juárez, ya está muerta. Me la robaron. Me van a agarrar, me van a matar. Porque estos juaritos
y hay que chingarse. Hay ley para los que tienen dinero, hay ley para los que tienen poder, pero para uno no hay ley. Sergio era un chavo de 14 años, el queco, que mató la migra, pasó un migra, se cruzó al lado mexicano y le disparó a quemarropa. Él era un niño todavía. ¡Hay niños, putos! ¡A ver, disparen, a ver, disparen! ¿Y quién se va a cuidar? Uno de los policías, pinches. Andan como perros, los cabrones. Y aventarles bombas a ver si les gusta a ellos. Unirse uno como pueblo y también decir, pues yo también me voy a defender ya. Es una ciudad destruida. Es necesario nombrar a nuestros muertos. Y nuestros muertos son, cada uno de esos muertos haya tenido o no vínculos con el crimen organizado. Este pinche barrio hace 30 años, cana, que no cambia para nada. Y Juarito, pues pura pinches muertos, matanzas. Ciudad Futuro, un proyecto que dirigen, escriben, conducen y llenan de contenido Taro González de Querétaro e Isaac Villatapia de Ciudad Juárez, estos jóvenes que han estado viajando en toda la República Mexicana y también han ido recogiendo historias, sobre todo fronterizas, y este proyecto de Ciudad Futuro se ha ido gestando con los años como la perspectiva de los jóvenes y las jóvenes que viven en la frontera y de cómo ellos viven el día a día, y también una propuesta con performance, como comentabas, Mónica, con música, con fotografía y con una narrativa propia de quienes están haciendo el documental, ¿no? Cada documental es una experiencia distinta, es una forma distinta de ver las cosas. Y continuamos con esta parte del proceso, Daniela, sobre cómo conseguir recursos, ¿no? Porque igual estos chavos de Ciudad es el tema Futuro, de todo el programa, ¿no? de Ciudad Futuro tienen un proyecto muy interesante que ha sido puro trabajo voluntario. A mí me consta que han estado, ellos ahora no tienen ningún financiamiento, e igual lo hacen con puro trabajo voluntario, de boca en boca, de quién presta la camioneta, quién presta la cámara, quién el micro. Eso es bien válido, y yo creo que todo el primer año en el que Mónica estuvo trabajando en su proyecto, ¿no? O el que yo estuve trabajando en el proyecto del documental, todo el mundo trabajó de manera voluntaria, poniendo de sus recursos, su tiempo y pidiendo favores, y es muy válido. Pero sí llega un momento en el que también el contar con recursos no es malo, ¿no? Al contrario, se agradece mucho porque te permite poder tener más control sobre tu producción. O sea, ya no dependes de que un cuate te vaya a prestar la camioneta tal día. Y yo creo que eso te da certezas, ¿no? O sea, no es imposible. Yo creo que se puede hacer un trabajo de manera voluntaria y con el material de uno mismo, con su equipo. Pero sí, el hecho de tener recursos te da mucho más certezas, te da más control de tu trabajo, ¿no? De lo que quieras hacer. Sí, hay una anécdota muy bonita sobre las mujeres que estudiaron en el CUEC, en un documental que acaba de pasar también. Lo hicieron unos chavos que están en la maestría de cine documental de la UNAM. Pero hay una anécdota que vimos ahí, que narran las documentalistas del CUEC, en donde dicen que se subieron al coche de la esposa de una de ellas para ir grabando al ejército en la universidad en el movimiento del 68. Entonces, desde entonces, pues ellas tampoco tenían un recurso, ¿no? Después poco a poco fueron ganando estas batallas para ganar los recursos exclusivamente para eso. El documental también es apoyado, pero sí tienes que empezar a atenderte de varios, a empezar a agarrar, ¿no? Así para construir la vaquita. Y es muy importante los financiamientos estatales o como el FONCA o como los IMCINE, pero yo creo que los apoyos son un poco reducidos. Creo que para llegar a obtener el producto final, sí necesitas sumar esfuerzos y de hacer estas redes de lo que hablamos en un inicio, ¿no? Empezar a crear estas redes, no para que cobren menos los realizadores, sino para que por lo menos tengamos una base para sustentar algunos sueldos, pero tener para la realización, ¿no? Que es, yo creo que el tema de todos, ¿no? En todos los casos. ¿Y qué les parece si vemos algunas imágenes de la revista FID antes de finalizar este segmento como parte de estos proyectos? Mónica, ¿nos puedes hablar un poco más de esto? Sí, la revista FID es el esfuerzo de algunos fotógrafos que han estado gestando igual desde hace 1 o 2 años y pues tienen la fortuna de la colaboración de fotógrafos en Centroamérica, en el caso de este número, y de mexicanos. Entonces, pues lo que teníamos es algo muy cerrado en
reproducción o poder ver los trabajos fotográficos. Entonces se empezó a hacer este proyecto y lo pueden visitar en la página de la revista Feed. Se baja por esta issue, se llama, la aplicación, y justo entramos a esto porque las aplicaciones en las páginas o en la red es una de las cosas que están utilizando los fotógrafos. Ahorita que regresemos del corte, vamos a darnos cuenta del trabajo de Patti Aridgis y se los vamos a mostrar para que vean el arrullo para otros, que es su trabajo. Whenever I wake up, try and take the shape of, turn into the whole wide world I made up. Pues bien, ya estamos en el último segmento de nuestro programa, muy breve porque los otros estuvieron muy interesantes y además con mucho material por ver. Antes de despedirnos queremos pues felicitar a nuestros compañeros periodistas y fotógrafos y demás que han ganado el premio de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Los premios se entregaron ayer en la ciudad de Medellín, Colombia, y bueno, por excelencia periodística lo recibió Janina Segnini, por crónica lo recibió nuestro compañero, colega mexicano, patriota Alejandro Almazán, con Cartas desde la Laguna, es un texto que se publicó en la revista Gato Pardo. El tema de innovación se lo llevó Olga Lozano de La Silla Vacía, que es un proyecto también de periodismo por internet colombiano. Y en cobertura noticiosa, pues ahí sí estuvimos varios nominados con el tema, el proyecto de Entre las Cenizas de la Red de Periodistas de a Pie fue entre los 10 finalistas. Nuestra queridísima Marcela Turati quedó como una de las 3 finalistas con su cobertura sobre víctimas de la guerra contra el narco, específicamente los desaparecidos, en la revista Proceso. Y bueno, el premio se lo llevó Lucio Castro de Brasil, que es un proyecto televisivo en donde es una serie de reportajes sobre cómo el fútbol fue utilizado durante las dictaduras, la dictadura en Brasil, como para estar ahí medio maquinando y calmando masas.
Felicidades a todos, estamos muy orgullosos por Alejandro Almazán y por Marcela que llegaron hasta allá y pues bueno, enhorabuena a celebrar. También se entregaron los Premios Nacionales de Periodismo, hoy a las 12 del día, que ya nos los habían dicho, bueno, ya los anunciamos en otro programa, ahorita no los traemos aquí en la mente. Pero pues felicidades a todos, ha sido una muy buena semana. Claro. Felicidades a Luis Cortés. También Luis Cortés, que recibió el Premio Nacional de Periodismo en Fotografía. Muy bien. Y ya hablaremos en nuestros próximos programas de estos premios y de en qué consisten estos nuevos formatos en la innovación periodística, porque varios de estos son temas de periodismo social, ¿no? Bueno, hay que hacer una cosa interesante que señaló un colega, Wilber Torre, cuando salieron los finalistas, pues gran parte de ellos son periodistas independientes. Y el mensaje que está dando el premio de la Fundación de García Márquez es qué está pasando, cómo se están quedando rezagados los periódicos tradicionales, ¿no? Ninguno de estos son textos o son premios que se den a periódicos tradicionales, así que bueno, hay mucho que revisar. Claro. Y ya para terminar, queremos comentarles sobre el segundo Foro Latinoamericano de Periodismo y Medios, que se va a llevar a cabo mañana viernes. Es entrada libre, pueden asistir. En el link de Periodistas de a Pie pueden encontrar toda la información sobre el foro. Va a ser un programa de 9 a 6 de la tarde con periodistas de Latinoamérica reflexionando sobre qué onda con los medios digitales, el transmedia y todo esto de que hemos estado hablando ahorita. También la convocatoria de Género y Justicia que se extiende. Gracias. Gracias por estar aquí. Hoy tuvimos muchísimas informaciones sobre documental y queremos cerrar diciéndoles hasta luego.